¿Estás harto que cada vez que intentas resolver esa caja china que has comprado en el mercado negro en un dudoso bazar ocultista, te aparezcan 5 seres del Averno para torturarte de la forma más sexual y dolorosa posible? Pues recuerda que con Instant Gaming, quien te torturará seremos ella y yo. Síncope y yo apareceremos por tu casa vestidos de cuero con unas marcas en la cara para recomendarte los descuentos de Instant Gaming, que los encontrarás en la caja de la descripción. Muy buenas a todos, somos Rote y Síncope. Muy buenas. Y hoy os traemos por fin, después de tantos años de insistencia, la película que todos queríais que nos tragáramos por vosotros. Y era Hellraiser, película de 1987 del gran director y novelista Clive Barker. Bueno, lo primero vamos a confesar que yo creo que sí que había visto esta película allá por los años 90, pues cuando me pilló más o menos jovencita, y tenía la sensación de que me había gustado, tenía un buen recuerdo, pero jamás recordaba nada en concreto más allá de la imagen de los cenobitas, que es bueno, que es archiconocida independientemente de que hayas visto o no la peli, así que básicamente casi partía de cero a la hora de volver a rememorar esta supuesta llamada obra de culto que ahora hablaremos. Yo tengo que reconocer que yo creía haber visto Hellraiser y si la he visto no me acordaba absolutamente de nada, así que considero que he visto por primera vez Hellraiser en 2022. Bravo, Rotten. En este vídeo no vamos a hacer un resumen de la película, ya que el que no la ha visto todavía es porque no ha querido, igual que me pasaba a mí, y la mayoría ya sabéis de qué trata, además de que en estos últimos 5 años Hellraiser ha vuelto mucho a la boca de la gente porque están hablando de hacer un remake que todavía no existe y que mucha gente pues quizá está en contra de que se haga. Antes de empezar el vídeo me gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Queréis un remake de Hellraiser? No sé cómo le sentaría, yo lo estuve pensando un poquito ayer y no sé cómo le sentaría una reactualización a esta película. Por una parte sí, pero por otra parte tengo la sensación de que la van a cagar, así que será de las películas que creo que es mejor dejarla así, incluso con las cosas que hayan envejecido para mal. El que no lo sepa, Clive Barker escribió una novela corta llamada Hellraiser Heartbroken, una cosa así, ahora os lo pongo por aquí. Hellbound o algo así, ¿no? Hellbound, una novela corta de 1986, para el año siguiente llevarla al cine con la película que conocemos. Pero es que en 1988, al año siguiente, ya escribió la novela normal de Hellraiser, una novela completa, larga, ¿no? exactamente. Es como que provenía de un relato corto, sí, o algo parecido. Obviamente, antes de hablar de la película, quiero dejar claro que Clive Barker es un maestro del body horror, tanto la forma que tiene de expresar la forma de estos seres, tanto en las novelas como en las películas. Eso no se lo va a quitar nadie, al margen de la opinión que tengamos nosotros, o yo, o Síncope, de la película. Es decir, que obviamente tenemos en cuenta que la película es de 1987, tiene sus defectos, pero también tiene sus virtudes que han pasado con el tiempo. Y curiosamente, esas virtudes son los efectos prácticos, que hablaremos durante el vídeo, pero ya os digo que en ese aspecto la película es de 10. La verdad es que así en términos generales creo que hay más cosas que se conservan mejor, sí, que cosas que se conservan peor, o por lo menos las que se conservan bien son las que más pesan a la hora de volver a ver esta película en 2022, por lo menos esa es la perspectiva que he tenido yo así en general. Decir que hemos visto la versión remasterizada, sé que a mucha gente eso no le gusta porque le da... Los defectos de estas películas se ven más claros, son más obviamente, obvios, pero también se disfruta mucho más ver estas cintas con una calidad mejorada, una calidad remasterizada. Y también decir que hemos visto la Uncut, porque al parecer existe una versión censurada de Hellraiser. Lo entiendo, porque la verdad que la película tiene ciertas escenas bastante potentes. Quizá para la época había muchas películas slasher que ya se atrevían con sangre y vísceras, pero esta le da un toque particular, sobre todo con este tema del BDSM o la tortura. Sí, con el tema básicamente archiconocido de la película del sadomasoquismo, con el tema central que hay de contexto de todo y que se ha traspasado a lo largo de los años, que es el equilibrio entre el placer y el dolor, donde ya no se distingue si es placer o es dolor, ¿no? Ese es el concepto, yo creo, que más revolucionó la trama o el sentido o
o el trasfondo de esta película y el que, como digo, ha perdurado durante los años y se ha quedado en la cabeza de muchos. Además de que los 5 cenobitas que vemos en esta película también han perdurado con el tiempo, los han parodiado desde Rick y Morty, South Park e incluso los han utilizado en mangas como Berserk. Los 5 dioses de la mano de Dios pues son prácticamente cenobitas de Cliff Barker. ¿Están inspirados en estos 5? Se nota un montón, incluso el de gafas podemos verlo el más claro de todos, o el hombre del cerebro. Bueno, pero después de haber hecho un poco esta introducción, Sí. vamos a hablar un poquito por una especie de apartados, por decirlo así, a ver un poco qué nos ha parecido en general la película. Empezando, si quieres, un poquito por la trama, ¿no? Un poco lo que es la historia, que es lo Sí. que más desapercibido yo creo que pasa conforme ha pasado los años, o lo que quizás se siente un pelín más envejecido. No sé si coincides conmigo. A ver, decir que a mí la trama me ha gustado sobre todo por un personaje, por la actriz Claire Higgins, que es Julia Cotton, Vale, que es nuestra coincidimos. protagonista. Una actriz que la verdad que es muy expresiva dentro de la seriedad que te quiere dar en la película. Una mujer despechada, una mujer enamorada del malote de turno. Joder, pero enamorada. me ha costado entender el perfil de esta mujer, porque como tú bien dices, es una mujer despechada, Sí. malvada, perversa, pero a la vez es Malvada tampoco la veo. un poquito perversa, sí, ¿no? Sí. Aunque sea por amor, pero está despechada y a la vez le es infiel a su marido, ¿no? Entonces me ha parecido una mezcla bastante contradictoria, ambigua de personaje. Totalmente de acuerdo que es lo mejor de todo, tanto la interpretación de esta Es mujer genial esta tía. como la construcción del personaje en sí trasladado a la pantalla, ¿no? Creo que se transmite toda esa seriedad, esa frialdad, lo frígida que es. Yo creo que se transmite absolutamente A todo. mí me ha transmitido esta mujer el personaje, el típico personaje femenino que hemos visto en varias películas, como S.M. Richard o incluso en Nymphomaniac, de una persona que vive como reprimida en sí misma. Una persona que tiene unas inquietudes, unas fantasías, que sí que podría ser el típico cliché de la mujer que le gusta el hombre un poco más rudo, incluso que la trata mal, pero no lo he visto tan básico. No. Sí que es verdad que he visto una mujer con unas fantasías oscuras en su interior, en este caso que la traten mal, que Que la desafíen, ¿no? que Un la poco lo que he desafíen, entendido, sí, ¿no? en cambio está con un hombre bueno, el típico hombre que te conviene más que el hombre que ella quizá quería tener, que es el que nunca conviene, porque ya vemos como Frank, el hermano de nuestro protagonista, Larry, es un hombre malvado. Él sí que es un tío malvado, un hombre que busca poder, que busca el sufrimiento y que no le importa arrastrar a nadie con él. Exacto, y que es un poco egoísta en el sentido de Sí. que quiere cumplir sus experiencias hasta límites insospechados, de ahí que consiga adquirir o comprar esa caja misteriosa que hará que empiece absolutamente toda la película y la trama principal. A mí la trama me ha gustado, se me hace un poquito básica, pero tampoco creo que sea necesario más. Una caja maldita, una caja misteriosa que, según como descifres el rompecabezas, es capaz de abrir puertas a otra dimensión, a Sí. una dimensión además súper currada, con un poquito, Maravillosa. con un toque de fantasía, ya que no nos vamos a encontrar a los típicos demonios, sino que nos encontramos a unos demonios especiales, unos demonios que, como definen la película, me gusta mucho que los definan como demonios o ángeles, Exactamente. dependiendo del punto de vista de quien los mire o de quien esté con ellos, porque la tortura que hacen consistirá en lo mismo, en mezclar un poco el dolor con el placer. Así que esta apertura un poco a este mundo de fantasía, con la presentación de los cenobitas y la trama en sí que se va construyendo alrededor de todo, me ha parecido bastante digna, como digo, muy básica, pero bueno, para la época y vista a día de hoy, en 2022, pues la verdad que bastante decente. Tengo que decir que a mí sí que me ha recordado mucho, la película siendo del 87 y la novela corta del 86, a la historia de Freddy Krueger. Me ha recordado mucho a ese mundo del demonio, de los sueños, del tipo de personaje que quieren crear a raíz de estos cenobitas. Sé que no tiene nada que ver con Freddy, pero me ha recordado mucho a Pesadilla en Elm Street en muchos aspectos, en esa forma de expresarse estos demonios, ángeles. Ya os digo, es un poquito la sensación que yo he Lo que te tenido, ha transmitido. y lo digo como algo tremendamente positivo. Eso es que quiero que quede claro. El ritmo de la peli me ha gustado, creo que También. constantemente están pasando cosas, no he sentido ningún bajón de ritmo, no he sentido en ningún momento que la peli se me haga lenta, se me haga pausada, No. que haya escenas de relleno. Quizás lo único que he sentido de relleno que no sé si me sobraba del todo o es que no está o tan descrito en la película, que es el tema del mendigo, ¿no? Y esa parte ya va de cara más al final, pero el resto de incursiones de personajes, de la hija, sobre todo también, claro, la actuación de Larry y el papel que tiene Larry en todo esto, y por supuesto el del gran protagonista Jack, pues me parecen bastante dignos, imprescindibles, y las actuaciones, como ya hemos dicho, pues muy buenas. Es una película que es cierto que yo podía haber ido con expectativas muy altas de la forma que tiene la gente de vender esta película. Sé que muchos pensáis que porque te creen una expectativa, pues la gente ya va condicionada a ver una película. Yo no, en mi caso. No es nuestro caso en general. No, yo la verdad voy siempre muy a ciegas a ver estas pelis y con la mentalidad muy abierta. Es cierto que Hellraiser no
me ha dado más de lo que me esperaba, pero tampoco me ha dado menos de lo que me esperaba. Es una película que la he disfrutado, sí que es cierto que esperaba un poquito más de los cenobitas, esperaba más incursión en la película sobre ellos. Entiendo que eso se podrá ver a partir de la segunda o tercera película, pero en esta nos los presenta muy al principio con la primera muerte de Frank, como aparecen esos garfios que le desgarran la piel y vemos a los cenobitas caminando por esas sombras y le presentan a estos demonios, y la verdad que tardan bastante en volver a aparecer, pero su presencia siempre es muy clara en la película. Eso es muy interesante cada vez que los enfocan, cada vez que abren la boca, cómo puedes ver los pequeños ruidos que hace ese Némesis con la boquita, la chica que tiene la tráquea abierta con esta especie de piercing que lleva por la cara, nuestro protagonista Pinhead, que también tiene, que quizás es el más soso de los 5, curiosamente. Sí, a mí me parece brutal. No, más soso en el sentido menos espectacular. Joder, es que el resto son muy espectaculares como los han creado, pero también es cierto que poner a Pinhead para ser el representante de todos ellos hace que el espectador se centre un poco más en lo que quiere decir y menos en él. Entonces creo que está bien escogido también para ser el líder de estos 5 cenobitas. La estética y la puesta en escena de la película en general, pero sobre todo estos cenobitas, es lo mejor que tiene. Creo que es el mejor recuerdo que tenemos todos. Creo que es la mayor atracción y el motivo principal por el que esta película se conserva tan bien, porque estos demonios, estos ángeles siguen manteniéndose a día de hoy como seres que dan mal rollo, como seres que atraen, como seres interesantes, y la verdad es que no se encuentran grandes copias a lo largo del cine o grandes inspiraciones que estén más o menos a la altura o que incluso sean superiores a la presencia de estos 5 seres. La verdad es que decir que el gore, las escenas sangrientas son muy ochenteras, en el sentido muy exageradas, muchos primeros planos, cambios, ruidos, vísceras por todas partes, sangre, pieles desgarrándose, mucha prótesis que se ve que es prótesis, pero que no molesta porque lo estás disfrutando, porque te lo acompañan con la música, te lo acompaña la atmósfera, te lo acompaña la situación de la escena. Entonces puedes pasar muy por alto de la época en la que está hecha la película, porque realmente la estás gozando con esta tortura, y creo que consigue precisamente lo que buscaba, ¿no? Esa mezcolanza entre el dolor y el placer, una torture porn, como podríamos decir a día de hoy, en estas pequeñas escenas. Sí, totalmente. Además, a mí me ha pasado más o menos lo mismo que ocurre con los efectos en películas como, por ejemplo, La Cosa o películas como La Mosca, que son efectos prácticos, temas de maquillaje y temas de prótesis que, joder, a día de hoy, aunque se vean obvias, la verdad que todavía se disfruta y todavía tienen ese rollo, ese encanto que por lo que sea te llega y te hace mantenerte frente a la pantalla y te genera esa especie de incomodidad, de tensión, y como tú bien dices, está muy bien acompañada toda la atmósfera, un pelín oscura, un pelín tétrica, y sobre todo también la música, una música a cargo de Christopher Young, de nuevo, que es maravillosa, que me ha encantado y que me ha hecho ya lo que me faltaba para ese puntito de realmente considerar esta película como una obra de culto, una película de terror que marcó un antes y un después, y a partir de la cual se construyeron o se inspiraron bastantes ideas de muchas otras. Quiero recalcar la escena en la que Frank por primera vez empieza a formarse, que no tienes muy claro qué es ese ser que se está tragando la sangre por la madera y que empieza a salir una viscosidad del suelo y a crearse una especie de patas que se van juntando con otra forma que se va creando de forma súper extraña y crea por fin a este ser que solo es una columna y un cerebro. Esa escena, vista remasterizada como lo hemos visto, donde ya os decía que los efectos se pierden, todo lo contrario, le da un rollo viscoso, le da un rollo tétrico, gore, le da un rollo sangriento que hace que él se disfrute bastante. Una escena que es de las pocas cosas que a mí sí que aceptaría un remake de esta película, pero que lo volvieran a hacer con efectos prácticos. Ya, es que esa sería la pega, que esta película no la volverían a hacer con efectos prácticos. Eso es lo malo. Y que centrarían absolutamente toda la historia en los cenobitas, y que creo que se perdería igual la trama principal de la peli, para centrarse exclusivamente en lo que todo el mundo más nos destaca, que son estos 5. Como hablamos, la trama principal sí que es verdad que hay pequeñas cosas que a mí me mosquean, como el hecho de Frank en ese sótano. Creo que el personaje tiene demasiada poca vida durante toda la película. Se encierra en ese sótano, nuestra amiga Julia le va trayendo hombres para que los mate y los vaya absorbiendo, pero sí que es cierto que de la primera absorción a la tercera
hay un cambio muy brusco, que a mí es lo que más me mosqueó, entre comillas, porque vemos como de ser una especie de feto que se arrastra a convertirse prácticamente en un hombre que tiene ya todos los músculos y nervios, él mismo lo dice. Empieza a sentir dolor porque los nervios ya están haciendo acto de presencia, pero se carga a 3 hombres más y todavía no hay cambio visible en Frank en ningún momento. Y ahí es donde la película dije, joder, quizás no tendrías que haberlo transformado tan rápido, porque de 1 a 3 a 5 no hay un cambio significativo para que el espectador diga, hostia, mira cómo se va creando el monstruo. Estoy de acuerdo, aún así creo que la transformación de este personaje, de Frank, es brutal, ¿eh? Me ha gustado mucho cómo está hecha y creo que también es de las cosas que mejor se conservan a día de hoy en la peli. Pero sí que es verdad que se siente como un salto muy brusco al principio de evolución de la transformación, para después de esa transformación ir enlenteciéndose poquito a poco, o incluso que resulte un poquito hasta de impotencia, porque realmente no ves esa transformación completa que estás deseando que llegue. En cuanto a la caja china, en cuanto a la forma de conectar la película, tratar la película con este cacharro, sí que es cierto que me gusta el concepto de cómo se va transformando, cómo va cogiendo las 5 posiciones para invocar a estos 5 cenobitas. Y además de las chiribitas, que es típico de estas películas de los 80. Bueno, eso y las explosiones es lo único que podemos decir bastante mal. 100% y que estaremos todos de acuerdo, que ha envejecido bastante mal, en forma remasterizada y no remasterizada. Las chiribitas, a lo golpe en la pequeña China y las explosiones es lo peor de la peli. Pero es verdad que lo que más me ha fastidiado de la caja es la poca importancia que se le ha dado incluso al final de la película, cuando vemos a esta chica, la hija, corriendo por toda la casa, intentando montar la caja para acabar con los cenobitas como van apareciendo. No me ha acabado de convencer, porque sí que es cierto que lo he visto como muy forzado, la forma de ir volviendo a montar la caja y matándolos de formas tan sencillas a estos cenobitas, empezando precisamente por Pinhead, que se supone que es el más fuerte, o al menos eso he entendido yo. Es yo. más representativo, se supone, por lo menos para nosotros. Además de que solo completa 4 posiciones de 5, porque hay uno de los cenobitas, de las gafas de sol, que le cae el techo encima. Yo a mí me jode, me quitas un poquito el miedo a un ser sobrenatural cuando veo que algo físico, como un techo, puede acabar con él. O sea, yo creía... pero yo creo que sí, que primero le cae el techo, pero después ella sí que coloca una pieza y entonces es cuando se desintegra con chiribitas. Este no se ve, se ve el escorpión, se ve la chica, se ve el Némesis y se ve Pinhead. Vale, yo juraría que sí, pero bueno, igual tiene razón, nos lo comentáis si queréis en la caja de comentarios. Cierto también que la escena con el escorpión en el hospital, como la persigue por ese pasillo, pues es verdad que es de los años 80 y pues quizá a día de hoy pues se ve diferente, pero se puede disfrutar un poquito con mentalidad abierta, poniéndote en situación, pensando que eres ella. La actuación está muy bien, cómo corre por ese pasillo, el bicho da miedo, realmente es un bicho que, coño, sí, da grima, sí. Da grima porque coger a un ser en el que le inviertes la piel y haces que se vean como los músculos por fuera, siempre es un recurso que va a funcionar mayoritariamente. Además que el bicho está bien hecho con esa boca, cómo te persigue, es como algo que podrías imaginar en tus pesadillas. Bueno, pues parece que estaremos de acuerdo que la parte que menos nos ha gustado puede que sea el desenlace, ¿no? Aparte, no solamente la forma de acabar con estos cenobitas, que a mí también se me ha quedado un poco simplona, aunque la idea me gusta de ir montando y de resolviendo otra vez este rompecabezas para cerrar las puertas a esa dimensión de fantasía. La idea me gusta, pero creo que está un poquito precipitada o menos representada en la película de una forma demasiado rápida y que sabe a poco y que te deja la sensación de que se acaba muy rápido con esta maldad de un ritual que se supone que abría unas puertas totalmente infernales. Aún así, lo que menos me ha gustado es el tema del mendigo. Ese mendigo que casi ya al final de la película nos habíamos olvidado de él, que comía grillos en esa tienda de animales y que resulta que ha sido pues el mandamás de todos o uno de los demonios que parece que estaba a cargo de estos cenobitas y que será el encargado de repartir de nuevo esa caja por el mundo para que alguien la vuelva a comprar y que aparezcan de nuevo estos cinco seres. Su transformación una vez más ha sido muy precipitada y muy de la nada, y creo que es lo más forzado que podemos encontrar en la película, entre comillas, y que te deja la verdad que un regustillo que da rabia de que no esté concluida del todo bien y que no sientas que es redonda o por lo menos digna a lo que hemos visto con anterioridad. Yo por último decir que además del personaje del vagabundo, creo que el personaje del novio de la hija es un personaje que está ahí un poquito de relleno, un personaje que si no lo llegan a meter pues tampoco ocurre nada, porque sí que es cierto que Larry, Julia, Frank, el resto de personajes están ahí con su pequeña trama, aportan a la historia, a los cenobitas, aportan a todo, pero ese novio está ahí para llegar a la casa, intentar salvar a la chica, que no lo consiga, que ya le salve a él. Es un personaje que
si no llega a estar, creo que tampoco hubiera ocurrido nada, un poquito de relleno. Pero es por criticar algo, porque realmente Hellraiser tengo que decir desde ya que me ha gustado bastante. Es una película que no había visto y la verdad que me alegro de haber visto. Tampoco me va a cambiar la vida, tampoco voy a ser yo el que vaya recomendando Hellraiser a diestro y siniestro a nadie, la verdad. Pero sí que le voy a poner un 7, porque la verdad que es una película que he disfrutado, que me esperaba, pues como digo, ni más ni menos, pero las escenas que me han gustado han superado la expectativa que tenía de esta cinta. Pues esta vez coincidimos bastante, Roten, a mí también me ha gustado mucho, ha sido un gusto verla ahora día de 2022, he disfrutado muchísimo toda la parte de prótesis, de gore, de body horror, si lo podemos llamar así. La historia es lo que más desapercibido me ha pasado, pero me ha parecido bastante digno y bueno, creo que a día de hoy se puede ver, incluso se puede recomendar y sobre todo lo más importante, todavía hay gente que la puede disfrutar si es que no la habéis visto, así que por mi parte un 7,5, un notable alto, no se merece menos. Y decir que si llegamos como siempre a la meta de 10.000 visitas o 1.500 likes, pues os traeremos Hellraiser 2, que la verdad yo tengo curiosidad, porque sé que es de estas cintas, igual que pasó con Pesadilla en Elm Street o Viernes 13 o cualquiera de estas sagas, que la segunda parte siempre se quieren centrar más en lo que funcionó de la primera, y como seguramente fueron los cenobitas, estoy seguro que la segunda parte tiene mucho más que ofrecer de estos 5 seres. Hombre, en realidad es un punto a su favor, tampoco quiero que excedan demasiado el tema, pero sí que quiero saber un poquito más de estos seres que la verdad que son súper atractivos, súper interesantes, y solamente oírlos hablar ya te quedas con la boca abierta, así que espero que esa segunda parte llegue, que nos lo hagáis saber con esos likes y esas visitas, y que podamos descubrir qué misterio hay detrás de ellos. Así que, como siempre, muchas gracias a todos los que nos habéis dicho que veamos Hellraiser durante estos 5 años. Nos lo tragamos, Nos la tragamos, y bien tragada, y con los alfileres incluso que nos salgan por la tráquea. Me encantaría, si alguien sabe dibujar, me encantaría que nos mandarais a Instagram o a Twitter, que nos mandarais dibujos de nuestra versión cenobita. ¡Oh, qué guay! Me haría mucha ilusión. Os podéis inspirar en los Tortured Souls, que son unos muñecos que estaban inspirados precisamente en los cenobitas. O sea que si sabéis dibujar, bien o mal, no importa, por favor, hacernos nuestra versión cenobita. No descarto que si alguna mola de verdad, me la acabe tatuando. Lo dejo ahí. ¡Ah, que exagerado! Mira quién es. Oye, mira quién llevo aquí. Mira quién llevo aquí. Una versión cenobita de Síncope. Una versión cenobita. Bueno, yo de cenobita la tengo mucho, sobre todo lo blanca que soy. Así que muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí, a los miembros, a los Patreons, a los nuevos subs, a los de siempre, a ti Síncope. ¿Cómo se va a ti, Roten? A todos los que nos habéis dicho la película, como digo, y nos vemos en la siguiente. Venga, Ur. Y además de con tu like y suscripción, te recuerdo que siempre puedes pudrir tu mente un poquito más, ya sea con la membresía de YouTube o con nuestro Patreon, con el cual podrás ver los vídeos antes que los demás, además de acceder a nuestro Telegram privado, donde la congregación podrida te dará una bienvenida que ni te esperas. Y siempre recordarte que en la descripción te dejamos enlaces a descuentos en diferentes lugares, ya sea de ropa, merchandising o incluso de videojuegos.